Era un domingo. El fin de semana lo había pasado en Reynosa visitando a mis padres y el domingo en la tarde regresaba a Monterrey donde estaba cursando los estudios de la carrera, los estudios universitarios. Llegué esa tarde, puse mi maleta encima de la cama y mientras yo estaba sacando las cosas de la maleta, en ese momento exacto, en ese momento perfecto, en ese momento preciso, y dices tú, ¿cómo es que las cosas suceden como suceden? Pues simplemente son cosas que están puestas y dispuestas desde la eternidad en la agenda de Dios. Levanto mis ojos, estando mi habitación, mi recámara en un segundo piso, podía ver la casa de enfrente, podía ver la jovencita que vivía enfrente, pero había otra joven que estaba ahí con ella. Nunca la había visto. Nunca la había visto por aquel rumbo. Ya teníamos algo de tiempo viviendo en esa casa. Como estudiantes éramos 7. Y voy viendo a aquella otra joven. ¿Quién es esta? ¡Qué bárbaro! Y en ese momento, sin pensar otra cosa, lo único que se me hacía era tarde. Lo que necesitaba era bajarme rápidamente con la excusa que fuera y poder cruzar la calle e ir a conocer y a ponerme a platicar con esa jovencita hermosa que estaba ahí enfrente de mí. Dios en su momento exacto, en su momento perfecto, en ese momento hace que yo levante mi vista y me topo con una joven tan hermosa, tan linda. Y te quiero decir esto, que ese momento, ese preciso momento perfecto, cambió mi vida. El destino de mi vida se cambia. Ese encuentro con esa joven hermosa, con sus modos, con sus maneras, con su forma de ser, con ese corazón tan sencillo, tan sincero, su cariño, su amor, ese momento definió mi vida de ahí en adelante. Ella tenía 17, yo tenía 18 años. Y te puedo decir, me impactó, me definió por la siguiente semana esa emoción de haberla conocido, de querer estar en todo momento con ella. Una semana, un mes, 2 meses. Ese encuentro, ese momento exacto, preciso, perfecto de Dios, que levanto los ojos, la mirada y me topo con esa joven, define, impacta, marca toda mi vida de ahí en adelante. Inclusive te puedo decir aún las cosas que tienen que ver con la eternidad. No la quiero comparar con Cristo ni la quiero poner al nivel de Cristo. Pero habiendo crecido cerca de la palabra de Dios, habiendo crecido cerca de la enseñanza de la palabra, en el peor de mis días, literalmente muriéndome, tirado, enfermo en una cama, en ese momento, ella fue fundamental para que llegue una persona, me comparta de Cristo y recibo al Señor. Ya para ese momento estábamos casados, ya teníamos a dos de nuestras hijas, y eso fue hace ya casi 40 años. Y lo único que te puedo decir, que de ese momento en adelante, todo ha sido bendición tras bendición. Ese momento exacto, preciso, también cuando recibo a Cristo en mi corazón. Hace unos días estábamos, la familia, estábamos compartiendo conforme a la tradición, a la costumbre buena, hermosa, acá en los Estados Unidos de América, de una cenita con la que se celebra darle gracias a Dios. Y podía ver yo esa mesa llena. Estaban mis hijas, una mesa grande, larga. Estaban mis 4 hijas, estaban mis yernos, estaban mis nietos, mis nietas y todavía más. Una bisnieta
en el vientre de la Lindsay. Lindsay, la esposa de mi nieto el mayor, Emilia. Emilia que van a ser dentro de poco. Ya mi muñeca ya no está conmigo, ya no está presente con nosotros, pero no puedo dejar de pensar y no lo puedo ver de otra manera, sino mirando ese tiempo exacto, perfecto, preciso, cuando estoy yo sacando mis cosas de la maleta, acababa de llegar de viaje, y levanto mi vista y voy viendo aquella muñeca enfrente de mí, cruzando la calle. Pero hay un detalle que vale la pena entender. ¿Qué hubiera pasado? Estoy viendo a la que después fue mi esposa, la que en ese momento exacto, perfecto y preciso define mi vida para de ahí en adelante, aún para venir y recibir a Cristo en mi corazón, y que luego los dos, habiendo entregado nuestra vida al Señor, le sirvamos hasta este momento. Y recuerdo ahorita, se me viene a mi mente como un par de días antes de que el Señor ya la llamara a su presencia después de 2 años de estar batallando y teniendo un milagro diario, batallando contra el cáncer, una noche me dijo: gordito, nunca vayas a dejar esto. ¿Y a qué se refería? Se refería a Cristo, a servir a Cristo, a no apartarnos del servicio en la iglesia, de hacer las cosas como Dios manda. Nunca vayas a dejar esto. Y le contesté: ¿cómo crees, hijita? Si lo único que tenemos de Él, esto lo agrego al final, si lo único que hemos recibido de Él es bendición. Muy bien, regreso a donde estábamos hace un momento. ¿Qué hubiera pasado si al momento de que yo levanto mi vista, estaban ahí las 2 jóvenes enfrente, en la acera afuera de la casa, y yo me hubiera quedado viendo para ver si entraban a la casa de la jovencita que era vecina de nosotros? La otra, la hermosa, no sabía yo ni siquiera dónde vivía, solamente la veía y yo pensaba que estaba ahí de visita, y si me hubiera quedado viendo para ver si entran, si salen, qué hacen, o que hubiera esperado a mi hermano, él estaba en la misma recámara conmigo, dormíamos en la misma recámara, que lo hubiera esperado: oye, brother, ¿tú conoces a esta muchacha? ¿Quién es? ¿Dónde vive? Yo nunca la había visto. O que yo hubiera ido con cualquiera de los otros 7 estudiantes que vivíamos en esa casa para preguntarles: oigan, ¿alguno de ustedes la ha visto? ¿Quién es? ¿Dónde vive? O que les hubiera dicho: alguien que me acompañe, para dos contra dos, alguien que me acompañe y que me haga el quite, y yo pudiera ir con esta jovencita que estoy viendo, la que luego fue mi esposa. Absolutamente no hubo oportunidad de esas cosas. Lo único que había en mi corazón era bajarme lo más rápido posible y cruzarme la calle. Habíamos comprado unas sandías en el camino y lo único que se me ocurrió, una excusa ahí cualquiera, partí unos pedazos de sandía y me crucé lo más rápido que pude. Muchachas, les dije, les traje esta sandía de Reynosa. Ese fue el momento. Levanto mi vista. Momento exacto, preciso, perfecto. Antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, te tomé para mí, te escogí, le di propósito a tu vida. Esa mirada que se levanta para ver a aquella jovencita enfrente estaba agendada desde lo más profundo de la eternidad. Así que, ¿qué hubiera pasado? Pues como dicen en mi pueblo allá en Reynosa, a lo mejor la paloma voló y la oportunidad se hubiera ido. 2 cosas que estamos
aprendiendo en este momento. Dios tiene una serie de detalles, eventos en tu vida y que Él los está poniendo enfrente de ti. Él es el que los pone y solamente Dios está esperando que actuemos sobre esos detalles, eventos, circunstancias que pone delante de nosotros. Eclesiastés 3:1. Hermoso, hermosa la palabra. Todo tiene su tiempo. Y decimos en muchas ocasiones, a su tiempo se le va a pasar ese dolor, ese llanto que trae, a su tiempo se va a consolar. Y la utilizamos la palabra a su tiempo como si en verdad fuera el tiempo el que hace las cosas. No, hay uno que es el dueño del tiempo y ese es el que consuela, el que abraza, el que agenda, el que pone todas las cosas. Todo tiene su tiempo, todo tiene el tiempo de Dios. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, cada evento, cada detalle. En eso está la agenda de Dios. Cada planeta, cada estrella, Él las tiene en sus manos y Él las va moviendo como Él quiere. Y aún el grano más pequeño que ande volando por el universo entero está bajo su control. Y sigue diciendo Eclesiastés ahora en el verso 2, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Este viernes pasado voy a un lugar, a un negocio, estoy platicando con una persona, con una jovencita que me atiende para hacer algunas cosas que tienen que ver con este ministerio y las cosas que estamos preparando y haciendo ahora. Y ya que terminamos, yo ya traía en mi mente, traigo una bolsa y en esa bolsa lo que estamos usando en este momento son unas pulseras que diseñó mi muñeca. Las diseñó antes de partir y nos sirven para entablar una conversación y bendecir a las personas con Cristo. Mientras yo le empiezo a compartir, entra otra mujer y empieza y le dice a la jovencita, ¿me permite? Déjeme terminar de atender a esta persona. Y le empiezo a compartir y cuando le entrego, le hablo, le muestro lo que le estoy dando, dice, hoy es mi cumpleaños. Y cogía la bolsita donde iba esa pulsera que lleva una cruz, que lleva una semillita de mostaza. Y eso me sirve para compartirle. Dice, este es mi cumpleaños, este día. Y se ponía la bolsita contra el pecho y decía, no hay mejor regalo que este que usted me está dando. ¡Wow! El tiempo exacto, perfecto. Yo lo único que necesitaba era actuar en la voluntad de Dios. Y mientras que eso está sucediendo, la otra mujer se acerca y empiezo a compartirle cómo mi reina Liberty era un milagro diario. Y menciono el Hospital Anderson de Houston. Y dice, yo acabo de llegar de allá. ¡Wow! Una cumpliendo años, la otra acaba de llegar del Hospital del Cáncer en Houston, el Anderson, y me dice, acabo de llegar y gracias a Dios salí bien en mis exámenes. Pero cada 6 meses que tengo que ir, cada 6 meses es traer el alma en un hilo, porque cada 6 meses voy a que me chequen de nuevo. Y dice, y ahorita que venía en el carro, ahorita que venía en mi coche, ahorita, así como una me está diciendo, hoy cumplo años y no hay mejor regalo que este que usted me está dando, la otra persona me dice, venía en mi carro pensando en la semilla de mostaza y le digo, aquí tengo una para usted. Y donde la ve, ¡wow! Increíble. Y empezamos a compartir y dice todavía, y tengo una amiga que tiene cáncer, pues aquí tiene también otra y a bendecir. El Señor tiene
el tiempo exacto, preciso, perfecto. Solamente está esperando que tú, que yo, que cualquiera de nosotros respondamos a esa llamada del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que se haga. Todo lo hizo Dios hermoso, conforme a su agenda. Está lista, está preparada. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué dice después? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Están agendadas, hermano, hermana mía, están agendadas. Tú vas a ser de bendición a todas las naciones. El Señor te bendice para que tú seas de bendición a los demás. Así como cada evento está agendado desde la más remota eternidad, la pregunta entonces es, ¿y el tiempo de la Navidad? Pues igualmente, no estoy hablando de que si el 25 de diciembre, o como otros dicen, a lo mejor allá por las fechas de octubre, u otros como dicen, bueno, a lo mejor en los tiempos de la Pascua, etcétera. No, me refiero al evento cuando sucede. ¿Y cuándo sucede? ¿Cuándo pasa? Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 10. Un evento agendado desde la más profunda eternidad. Y dice, los profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, los que profetizaban de la muerte de Cristo, del derramamiento de la sangre de Cristo, del perdón que recibiríamos por ese sacrificio, de la llenura del Espíritu Santo, ese sello que viene después de recibir a Cristo en el corazón. Esos profetas que profetizaron de esa gracia, porque un día ese Cristo que murió en la cruz, un día iba a tener que nacer, inquirieron, preguntaban, buscaban preguntando y diligentemente indagaban en las Escrituras acerca de esta salvación. Los profetas solamente veían el evento desde lejos y en el versículo 11 dice, escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Un evento agendado. Un día va a venir el Salvador. Desde las primeras páginas del Génesis, un día vendrá el Salvador, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, el Cristo, el ungido de Dios, y que vendrá a traer liberación y salvación. Pero así como inquirían qué persona y qué tiempo, ese tiempo exacto, perfecto, preciso, de la misma manera como el profeta Isaías nos dice, por ejemplo, el profeta Isaías, que cada uno de nosotros nos apartamos y nos apartamos como ovejas del camino recto de Dios, pues Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y habiendo cargado en Cristo el pecado de todos nosotros, Él pagó el precio, Él llevó el castigo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Inquirieron la persona? ¿Inquirieron por el tiempo? ¿Indagaron? ¿Escudriñaron? Pero obviamente, así como también lo dice el profeta Isaías, porque no solamente habló de la muerte y sacrificio, sino que también Isaías no le faltó decir, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
el tiempo exacto, perfecto, preciso del evento. Un día, ese Cristo va a nacer encima de la tierra. ¿Por qué la Navidad? Pues así estaba escrito. Iba a tomar forma de hombre e iba a nacer como cualquiera de nosotros, entendiendo que son eventos agendados aún desde la más profunda de las eternidades. Y esos eventos agendados por Dios, el Eterno, el que tiene el tiempo en las manos, son eventos que suceden, vienen, se presentan y se presentan contra viento y marea. ¿Qué quiere decir eso? Mira, muy fácil. Hubo un momento cuando en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos del emperador Augusto César, como Dios tiene agendado ese evento, el nacimiento de Cristo, y estaba profetizado que ese evento se daría en Belén, había un detalle. José y María, ahora ya María embarazada, vivían en Galilea, al norte todavía de Jerusalén, en una región, Galilea, y en una aldea que se llama Nazaret. Y viene entonces, y esa agenda de Dios empieza a mover la maquinaria del Imperio Romano, porque al emperador César Augusto se le ocurre y dice, ¿sabes qué? Déjame contar cuántos súbditos tengo. Y se le ocurre hacer un censo de todo su imperio y con una situación muy especial. Cada uno, para ser registrado, empadronado en ese censo, tenían que venir al lugar de su familia. Y José, que descendía de la familia del rey David, tiene que descender, estando en ese momento María embarazada, María ya con el bebé en el vientre, pero la agenda decía que tenía que nacer en Belén, pues el Imperio Romano mueve toda esa maquinaria y había que bajar José con María desde Nazaret hasta Belén, contra viento y marea. ¿Quién podrá detener? Cuando Dios se ha propuesto algo, ¿habrá alguien que le diga a Dios, ¿por qué lo haces? ¿O qué estás haciendo? Lo único que faltaba era ver cómo iban a decidir José y María, pero ya lo sabemos. Ellos bajaron, no tenían otra situación más que bajar. Y cuando se cumplió, atención, y cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. ¿En dónde? En Belén. Y como dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, un tiempo exacto, preciso, a Dios no se le va nada. El tiempo perfecto, y cuando vino ese cumplimiento, llegó el momento, llegó el tiempo, María da a luz al Mesías en donde lo debería de dar, en Belén, y obvio, al tiempo exacto, preciso de Dios. Pero hemos venido hablando de dos detalles. El primer detalle, eventos, circunstancias que Dios pone delante de nosotros para que nosotros las tomemos y actuemos conforme a lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Así que vamos ahora a Lucas capítulo número 2, porque esta es la otra situación. Dios pone los eventos, las circunstancias, Él pone la agenda, pero se necesita de ti, se necesita de mí, de nosotros, que actuemos conforme a lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Lucas capítulo número 2, verso 25. En este momento ya nació el Mesías.
Al octavo día después de que nació, conforme a la ley en el Antiguo Testamento, al niño lo circuncidan y luego a los 40 días, que era el plazo de la purificación de ellos, la ley decía, como era el primogénito, tenían que venir al templo a presentarlo y a dedicarlo al Señor, al día número 40. Escucha, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, era piadoso, es decir, una persona que andaba en la voluntad de Dios, con sinceridad, tratando de hacer lo que Dios decía, de hacer como Dios manda. Y él esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir que esperaba la consolación de Israel? Esperaba al Mesías, esperaba al Salvador. El tan esperado Mesías por el pueblo judío esperaba, anhelaba que el Mesías, que el Salvador apareciera. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y así como el Espíritu Santo estaba sobre él, le había sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostró, el Espíritu Santo le hizo entender, conocer, le hizo saber que él no iba a morir antes que con sus propios ojos viera al Mesías. ¡Wow! Hace un momento hablábamos cómo el profeta Isaías no solamente tiene una imagen vívida de la muerte y la crucifixión del Señor, sino que también es quien nos presenta el nacimiento virginal del Señor Jesús. He aquí que la Virgen concebirá. Y este hombre, 700 años después, es un hombre que está anhelando, que está buscando, que está orando, que está rogando, Señor, el Mesías, Señor, el Mesías. Tú dijiste, tú prometiste, manda, 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 Señor. El que va a venir a traer bendición, libertad, manda al Mesías. Y le había sido revelado. El Espíritu Santo le muestra: tú no vas a morir sin que primeramente antes tú hayas visto con tus ojos al Mesías, al ungido del Señor. Verso 27, Lucas 2:27, márcale, por amor de Dios, marca estas palabras. Movido por el Espíritu, con E mayúscula, movido por el Espíritu Santo, vino al templo de Dios en Jerusalén, movido por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo tomó del cuello, lo agarró, lo empujó y se lo llevó a fuerza hasta el templo. Cuando el Espíritu Santo, Cristo está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te está guiando, te está dirigiendo, es como una voz suave, es como una voz de amor, de cariño, y pone un sentir como pudiera hablarte, porque Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, como podrías oír su voz audible, pero lo más seguro es que leyendo la Escritura es que en tu corazón sientas el impulso, sientas el deseo, sientas un ferviente deseo de hacer algo, de moverte, de hacer conforme a lo que estás sintiendo. Cuando llegas y oras por alguien, cuando te acercas y le compartes a alguien, cuando llegas en el momento exacto y preciso para bendecir a una persona, bendecir a una familia. No esperemos que te tomen del cuello y te avienten. Es una voz suave, algo que en el corazón te está mostrando y te está diciendo lo que tienes que hacer. Y no son voz audible, aunque pudiera ser o pudiera ser a través de la Escritura, pero lo más seguro es que sea un sentir, como yo ya llevaba esa idea cuando estoy hablando con esa
con esa jovencita y que me está atendiendo en ese negocio, la que estaba cumpliendo años. Simplemente te vas moviendo, la otra se acerca y también le empiezo a compartir. Movido por el Espíritu Santo, vino ese día al templo. Un evento, una circunstancia agendada por Dios, en la eternidad de Dios. Agendada por Dios, este hombre solamente siente el deseo, es movido y se va y se presenta en el templo y dirás, mira, qué casualidad. Es el día 40, es el día cuando termina la purificación de José, de María, es el tiempo, el día exacto, perfecto, preciso, cuando van a venir a presentar, a dedicar al Cristo, a Jesús, lo van a dedicar al Padre y el Espíritu moviendo a aquel hombre que Dios ya le había dicho, tú no vas a morir sin que tus ojos primeramente vean al ungido de Dios, al Cristo, al Mesías. Y dice, vino al templo y estando en el templo, estamos en el verso 27, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, él supo, tuvo la seguridad, tuvo la certeza. Vinieron y lo trajeron para ser conforme al rito de la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¡Wow! Eventos agendados por Dios. Eventos, circunstancias, detalles que Dios va poniendo delante de ti, que ahí están puestas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ya están agendadas, solamente falta que tú, que yo, que nosotros nos decidamos a caminar sobre ellas y vas a quedarte sorprendido de las cosas que Dios hace. Hay un versículo que me encanta en el Antiguo Testamento y se refiere cuando el rey David lo vienen a tomar para declararlo como rey sobre Israel, y de toda la gente de las tribus que están llegando, dice que de la tribu de Isaacar se presentan 200 principales, 200 de los príncipes de la tribu de Isaacar. Y dice, estas personas eran entendidos en los tiempos, entendían los tiempos que se estaban viviendo. Y no nada más entendían los tiempos, sabían lo que debían de hacer. Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. No nos podemos equivocar nosotros. Es muy claro entender que lo que estamos viviendo son los últimos días, es el último tiempo. Cristo no tarda, Cristo en cualquier momento puede aparecer. Este es el último tiempo y no nada más es el último tiempo, los últimos días, sino es el final del final del final de los últimos tiempos. Cristo pudiera aparecer en cualquier momento. Dos cosas en las que este grupo está enfocado, en los que este grupo tiene la mirada puesta, así como Simeón, así nosotros. Número uno, que así como Dios en los tiempos de Pablo, de Pedro, de Juan, de esos primeros apóstoles, así como ellos fueron llenos del Espíritu Santo y llevaron el mensaje en medio de señales, prodigios y milagros, la Biblia también avisa, anuncia, declara que está agendado para este tiempo lo que la Biblia le llama la lluvia tardía
un derramamiento último del Espíritu Santo con fuerza, con poder. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Está agendado. Así como Simeón sabía y entendía, igual nosotros. Ya es el tiempo, es al final del tiempo. Que se venga ese derramamiento del Espíritu Santo para que, llenos de la presencia de Dios, número 2, hagamos lo que Cristo manda. El Evangelio llegue a toda criatura. ¿Quién va a llevar el mensaje? Nosotros. 2 eventos clamando: manda lluvia, manda tu espíritu, lléname de ti, lléname de tu presencia. Señor, quiero hacer tu obra. La tierra se llena del conocimiento de la gloria de Dios. 2 detalles agendados por Dios, y Dios solamente está esperando que nosotros actuemos conforme a su agenda y vamos a ver su gloria. En el nombre de Jesucristo, Él ya hizo su parte. A nosotros nos toca ahora hacer nuestra parte. Dice el Señor Jesús. Ustedes dirán: faltan 4 meses para levantar la siega. Irás, sientes el llamado, ese llamado dulce, tierno. Acércate, habla, ora por esas personas, ora por esa persona. Llévalo a los pies de Cristo, que reciba a Cristo. Es que no tengo palabras. Es que mi mujer me encargó que llegara primero al supermercado. Es que. Nosotros estamos funcionando conforme a una agenda eterna. Y Dios solamente espera de nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, todas estas cosas han sido dichas. Amén.